Hola Daniel, ¿cómo estás? Bueno, comenzó la grabación. Entonces, vamos a hacer primero un pequeño repaso de algunas de las cuestiones que vieron con el profesor de teoría. Espérenme. Y luego hacemos la introducción, les muestro un problema, tratamos un problema conmigo y luego hay un estudiante del profesorado en física, que ya es licenciado en física, que es Daniel Pedrini. Les va a comentar algo también sobre este tema y luego continúo yo. Esa va a ser la estructura de la clase de hoy. Ustedes saben, por lo que ya han visto con el profe Patricio, que los fenómenos que están ligados a la electricidad y al magnetismo datan de varios siglos y podríamos decir varios milenios. El descubrimiento de aquellos materiales que frente a determinadas circunstancias o determinados fenómenos se atraen o repelen entre sí. Se generan movimientos entre dos tipos distintos de sustancias o de materiales. En particular, un material con propiedades eléctricas muy particulares es el ámbar, la resina solidificada, que al ser frotado por algún tipo de material particular, no un único material, pero por distintos tipos de materiales, sucede empíricamente, experimentalmente se ve que empiezan a aparecer fuerzas de o atracción o de repulsión entre materiales. Y esto da origen a los primeros conceptos en la historia de la humanidad ligados a la electricidad y al magnetismo. Desde aquel entonces hasta hoy, ustedes saben que la ciencia ha evolucionado muchísimo y hoy conocemos mucho, nos falta mucho por conocer, pero conocemos muchísimo, muchísimo más sobre este campo, que es el campo de la electricidad y el magnetismo, y de hecho, la mayoría de los procesos en los que estamos nosotros insertos dependen muy fuertemente de estas fuerzas. En el caso incluso de los procesos biológicos, son muchos los procesos biológicos que se deben fundamentalmente a fuerzas o a interacciones de tipo eléctrico o magnético. Interacciones de tipo eléctrica o magnética. Básicamente, ¿qué conocemos nosotros hoy de la electricidad y el magnetismo que distingue nuestro conocimiento de aquel de los primeros tiempos de las observaciones de los griegos y de otros pueblos de la antigüedad? Nosotros hoy sabemos que en la naturaleza, perdón, la materia está constituida de moléculas, las moléculas están constituidas por átomos, los átomos están constituidos por un núcleo y electrones, y si nos metemos dentro del núcleo podemos distinguir, ¿se acuerdan? Dos tipos de partículas que son los protones y neutrones, pero a su vez hoy por hoy sabemos que dentro de estos neutrones y dentro de estos protones hay otras partículas aún más fundamentales, así las llamamos nosotros los físicos. Son quarks, etcétera, etcétera, ¿no? Algo de esto habrán escuchado, habrán visto quizás en Discovery Channel, alguna lo habrá visto en el colegio, por lo menos una idea. Nosotros nos concentramos y nos vamos a concentrar en lo que tiene que ver con las interacciones entre partículas cargadas que pueden estar cargadas de dos maneras, o positivamente o negativamente. También existen partículas que no tienen ninguna carga, ninguna carga, o directamente no están cargadas, si son partículas fundamentales, podríamos pensar, o no tienen, o su carga neta es nula. Ahora voy a hablar de un poco de esto, ¿no? ¿Qué significa que la carga neta sea nula? Un átomo, por ejemplo, a ver, alguno que haya estudiado ya y que tenga muy claro cómo está constituido un átomo de hidrógeno. ¿Qué tiene un átomo de hidrógeno? ¿Quién recuerda del colegio cómo estaba constituido un átomo de hidrógeno? ¿Ninguno? Bueno, el átomo de hidrógeno es un átomo, Un átomo positivo y uno negativo. bueno, tiene algo positivo y algo negativo, pero no son átomos.
contiene un electrón y ¿qué más? Y tiene un protón. Y un protón. El átomo de hidrógeno es el átomo más simple, más sencillo que hay en la naturaleza. Tiene un protón y un electrón, nada más. Ahora, ¿cuál es la carga de un átomo? La carga de un átomo es cero. Y si tenemos un electrón y un protón, ¿qué implica que la carga neta sea cero? Cuando digo neto, digo total. Si la carga neta es cero, esto implica que el protón y el electrón tienen la misma carga, pero de signos opuestos. Entonces, si sumo la carga del protón con la carga del electrón y tienen el mismo módulo, pero distinto signo, signo opuesto, sumo algo con menos algo, un valor de carga con un valor de carga exactamente igual y opuesto, la suma me da cero. Entonces, un átomo de hidrógeno, por ejemplo, es un ejemplo de una partícula de carga neta nula. Ahora, esto sí es importante porque nos va a llevar al primer problema que vamos a trabajar ahora. Nosotros en la naturaleza sabemos que la carga más pequeña que existe aisladamente es la carga de un electrón, que es igual a la carga de un protón, pero de signo cambiado. El electrón tiene una carga negativa, el protón tiene una carga positiva. ¿Ok? Entonces, esperen un poquito. Entonces, esto como un detalle de color, cuando nos metemos dentro de los núcleos, por ejemplo, dentro de un protón o incluso dentro de un neutrón, y sabemos que hay partículas más fundamentales, más pequeñas que estas, subnucleares, como los quarks que les mencionaba hoy, los quarks tienen cargas que son fracciones de la carga del electrón, pero esto nunca se las encuentra aisladas. Entonces, de eso nos olvidamos, esto simplemente para que lo sepan, pero lo importante es que en la naturaleza, aisladamente, la carga más pequeña que podemos encontrar es la carga de un electrón. Entonces, a esa carga la llamamos carga fundamental. ¿Bien? ¿En qué unidades se mide la carga eléctrica? Para los que estuvieron en la clase de teoría. En Coulomb. Bien, una de las unidades, de hecho la unidad del Sistema Internacional de Medidas, es el Coulomb, en honor al físico francés. Ahora, la carga más pequeña, como les decía y les insisto una y otra vez, es la carga de un electrón, y la carga de un electrón es un número que lo van a encontrar tabulado en los libros, etcétera, 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Es una carga muy, muy, muy chiquita, por supuesto. Y ahora vamos a ver en el primer problema, vamos a ver que en muchos fenómenos en la naturaleza, lo que sucede es que si tenemos dos objetos, uno de ellos puede ceder electrones al otro, y cuando cede electrones, es decir, un objeto por algún proceso, como por ejemplo la fricción, arranca electrones al otro, entonces hay una transferencia electrónica, hay una transferencia de electrones de un material al otro. Van a ver en el primer problema, el que están leyendo en la guía, que dice, luego de frotar una barra de plástico con un trozo de lana, la primera adquiere una carga neta de menos 0,85. ¿Y cómo se lee eso que está ahí, esa unidad? Microcolumbios. Bien, microcolumbios o culombios en español o coulomb. ¿Mm? Microcoulomb. ¿Y qué significa o qué implica microcoulomb? ¿Recuerdan micro a qué hacía referencia? La milésima parte del milímetro, ¿o no? Bueno, 10 la milésima parte del mili, del pero mili. no del Igual a 10 milímetro. Y a la Sí, menos entonces 10 a 6 la coulomb, menos, ¿a la cuánto? 6, Perdón. 10 a la menos 6, 10 a la dice menos Mirta. 6. Efectivamente. ¿eh? Mili hace referencia a 10 a la menos 3, micro hace referencia a 10 a la menos 6. Entonces,
Primero, en este fenómeno hay una transferencia. Tenemos una barra de plástico y un trozo de lana. Se frotan y de una saltan a la otra, ¿no? En una imagen, solamente una imagen, salta una cierta cantidad de electrones, de tal modo que una de ellas queda cargada con menos 0,85 microcoulomb. Y fíjense que la pregunta es, ¿cuántos electrones se transfieren desde el paño de lana a la barra de plástico? ¿Cómo les parece que podemos resolver, o por lo menos como idea, cómo podemos encarar este problema en función de lo que yo les venía mencionando recién? Haciendo una regla de 3 simple, planteando, Bueno, por ejemplo, que si un electrón tiene una carga de 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb, lo que querríamos saber es cuánto sería lo que transfiere 8,5 por 10 a la menos 7. muy bien. Entonces, permítanme, les voy a compartir. Efectivamente, ese sería el modo. Antes de ir a los números y de ir al papel, permítanme compartirles una animación, una simulación, que es semejante a lo que estamos viendo nosotros. Fíjense, tenemos un globo, material látex, tenemos en la simulación un pullover, lana, y fíjense cómo yo muevo el globo en la simulación con mi cursor y el globo se queda quieto donde yo lo dejo. Ahora, yo froto el globo, lo dejo por acá, lo suelto y fíjense que el globo se acerca al pullover. Y lo vuelvo, lo saco, lo alejo y nuevamente sucede lo mismo. Esto es algo que algunos de ustedes probablemente lo hayan hecho en la primaria, quizás no se acuerdan. Electrización por frotamiento. Exacto. ¿Qué es lo que está pasando detrás de esto? Es lo que a nosotros nos interesa. Muchas veces a esto en genérico lo llamamos electrostática y hay algunos fenómenos de electrostática detrás de esto. Y fíjense que reiniciamos la animación, no pasa nada, el globo lo muevo, el globo se queda quieto. Y vamos a hacer esto. Vamos a mostrar cómo está constituida la materia por dentro en esta simulación, ¿no? En esta idea de que tanto el pullover como el látex, como aquí la pared, están constituidos, por partículas de carga positiva y de carga negativa. La carga neta de este globo, ¿cuánto vale en este momento? 0. ¿Cero? ¿Por qué Cero. dicen que vale 0? Porque tienen la misma cantidad de carga positiva que de negativa. Efectivamente. Y el pullover, no les voy a pedir que lo cuenten, pero tiene exactamente lo mismo y lo mismo la pared. Estos tres materiales o estos tres elementos, el pullover, el globo y la pared, tienen la misma cantidad de cargas positivas que de negativas y por lo tanto cada uno de ellos es eléctricamente neutro. ¿Hasta acá me siguen? Bien, una vez que comienza la frotación, que es esto que hago acá, fíjense lo que estoy haciendo. Por la frotación, el globo adquiere parte de los electrones de la lana. Es decir, la lana tiene más tendencia en esa fricción a donar electrones. Son electrones que estaban, los decimos, débilmente ligados. Estaban ligados a las cargas positivas, pero muy suavemente. De modo que cuando hago esa fricción, se los roba el globo. ¿Y qué sucede entonces? Yo estoy en este momento haciendo clic y manteniendo el clic. Esto ustedes no lo pueden ver y por eso está quieto el globo. Si yo suelto, fíjense, el globo se acerca. ¿Y por qué se acerca? Bueno, vamos a analizar por qué sucede esto. ¿Qué carga neta tiene el globo? Negativa. Ahora tiene un exceso de cargas negativas. Efectivamente, un exceso de carga negativa y por lo tanto tiene carga neta negativa. Muy bien. ¿Y el pullover? Positiva, tiene una carga neta positiva, no sabemos cuánto, pero tiene carga neta positiva. Por lo tanto, el pullover está cargado positivamente, de modo neto, y el globo tiene carga neta negativa. Razón por la cual dos objetos que tienen uno carga positiva y el otro carga negativa, todos sabemos que ¿qué sucede? Se atraen entre sí y eso es lo que observamos acá. En la animación me permite verlo de esta manera.
lo que me muestra acá es la carga, efectivamente, la carga neta. Entonces yo veo que de un lado hay solo carga negativa, del otro lado hay solo carga positiva. Y si yo reinicio, perdón, si yo reinicio acá, fíjense que hago esto y miren cómo le voy robando al pullover todas las cargas negativas, todas las que se ven en la animación, ¿no? El globo queda muy cargado con todo el exceso ese de carga negativa que le sacó al pullover y sucede esto. Mientras más carga positiva tenga uno y más carga negativa tiene otro, ¿cómo es la fuerza? Más fuerte sería que más se Exacto, más atraen. intensa, exacto, más se atraen, mayor, más intensa. Muy bien, ese es el concepto. Reiniciamos y les muestro un cachito, sacamos esto y fíjense que, perdón, ahí, fíjense que lo lento que se va moviendo el globo. ¿Mm? Se va moviendo lento, pero si yo hago esto, entonces la carga negativa de uno y la carga positiva del otro es grande y por lo tanto, fíjense lo rápido que se desplaza el globo. Entonces, esto nos da ideas de las cosas más importantes que hay detrás de las fuerzas que hay entre partículas cargadas positiva y negativamente, perdón, que es lo que vamos a ver en el próximo ejercicio. Pero esto es importante que lo tengan claro. Las fuerzas entre partículas cargadas, entre objetos cargados, dependen de la carga de uno y otro. Mientras más grandes sean los valores de las cargas netas, ¿cómo es la fuerza? ¿Mayor o menor? Mientras más carga neta tengan los objetos, por ejemplo, el globo y el pullover, ¿la fuerza entre ellos es mayor o menor? Mayor. Mayor. A mayor cantidad de carga, mayor es la intensidad de la fuerza. La carga de uno y la carga del otro. Importan las dos cargas. Ahora, si la carga neta del globo y la carga neta del pullover, como en este caso, son opuestas, ¿cómo es la fuerza? ¿Atractiva o repulsiva? ¿Cómo es? Atractiva. En el caso contrario, si yo hubiese tenido carga en exceso, es decir, carga neta negativa y carga neta negativa, ¿qué hubiese pasado? Se repelen. Bien, y si pasa lo mismo si hubiesen tenido cargas positivas ambas. Ahora, hay otra última cuestión que tiene que ver con la distancia que las separa. Y esto lo vamos a ver después, pero a mayor distancia de separación entre las partículas o entre los elementos cargados, menor es la fuerza. Entonces la relación de proporcionalidad es inversa. Va con el inverso de la distancia, del cuadrado de la distancia. Ahora lo vamos a retomar a esto. Pero vamos ahora a esto que, Sandra, eras vos que comentabas, ¿no? Esto de cómo resolvíamos el ejercicio 1. Sí, profe. Así como decía Sandra, permítanme que vamos a compartir esta ventana. Y entonces, el problema decía, luego de frotar una barra de plástico con un trozo de lana, la primera adquiere una carga neta de menos 0.85 microcoulombs. ¿Cuántos electrones se transfieren desde el paño de lana a la barra de plástico? Entonces, lo que nosotros sabemos es que la carga neta en exceso con la que va a quedar cargado, en este caso, la barra de plástico, es igual a menos 0,85 microcoulomb. Y nosotros sabemos que la carga fundamental, ¿cómo llamamos a la carga fundamental? ¿Con qué letra nombrábamos a la carga fundamental? Con la letra E, dijimos que era 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Ahora, acá hago un punto y coma y les quiero preguntar, la carga de un electrón y la carga, por ejemplo, de un protón, ¿cuánto valen? El mismo valor, pero en el electrón es negativa. Exactamente, entonces acá podríamos decir menos E y acá E. ¿Ok? Ojo con esto, que ese E no les confunda. Este E es el valor de la carga fundamental. Es la carga
Es el módulo de la carga de un electrón. La carga de un electrón, que está acá, vale menos 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Y la carga de un protón vale 1,602 por 10 a la menos 19 coulomb. Lo que quiero decir es, tengan cuidado con ese signo. La carga del electrón es negativa, la carga del protón es positiva y las dos tienen el mismo módulo, el mismo valor absoluto. Entonces, si la carga neta de la barra de plástico es menos 0,85 microcoulomb, ¿qué tiene en exceso? ¿Tiene más electrones que protones o más protones que electrones? Más electrones que protones. Efectivamente, más electrones que protones. Entonces, la carga, y lo voy a poner acá así, la carga en exceso que tiene, en este caso, la barra de plástico, es igual a una cierta cantidad, ¿sí?, de veces la cantidad del electrón. Como lo que nosotros sabemos es, recuerden esto, acá tenemos una barra de plástico y un trozo de lana. Si la barra de plástico queda con esta carga, ¿qué significa? ¿Quién arrancó electrones a quién? Porque dice que la barra de plástico se queda con esta carga neta. La barra al trozo de lana. La barra de plástico le arranca los electrones al trozo de lana. Entonces, la barra de plástico se queda con un exceso de carga negativa. Pero no le puede arrancar 0,5 electrones. Esto es lo importante, ni 0,7 electrones. ¿Cuántos electrones le puede arrancar? 1, 2, 3, 4, 5, etcétera, ¿no? Números enteros de electrones. Esto es lo que yo les decía al principio, que la carga fundamental no es divisible. Es la carga más pequeña que podemos encontrar aislada en la naturaleza. Por lo tanto, este n que está acá, ¿qué tipo de número es? ¿Un número natural? Bueno, va a ser un número natural en este caso, porque efectivamente, esta carga tiene el signo. Entonces, un número natural que sería 1, 2, 3, 4, 5. Un subgrupo más grande sería el de los números enteros. ¿Mm? Es un número natural, un número entero. La diferencia entre uno y otro, ¿cuál era? Porque veo rostros que parecen decir que no se acuerdan mucho de lo que era un número natural y un número entero. ¿Recuerdan? ¿Sí? ¿Seguro? Sí, profe. Ok, exactamente. Muy bien, Paula. Es eso que dice Paula. Entonces, si la carga, según el problema, es menos 0,85 microcoulomb, ¿cómo hago para conocer el número de electrones con el que se queda la barra de plástico? Bueno, N es igual a Q sobre la carga de un electrón. La carga Q es menos 0,85, perdón, 85 microcoulomb y la carga de un electrón es menos 1,602 por 10, fíjense esto, ¿no? A la menos 19 coulomb. Esto que está acá, Profe, ¿sí? ¿deberíamos pasar la carga a Coulomb Efectivamente. para poder ¿Cuánto debería cancelar? escribir ahí? ¿Qué debo poner acá? ¿Cuál es el exponente? Menos 6. Muy bien, 10 a la menos 6 coulomb. ¿Cuánto da esto? Yo lo tengo escrito por acá. Vamos a ver esto, miren. Primero, el número de este cociente. Vamos a analizar varias cosas rapidito. ¿Qué signo tiene? No tiene. Sí, tiene signo positivo. Va a ser positivo, Bien, ¿qué unidades tiene este número? Esto que no estoy va a acá tener unidades. no va a tener unidades. Si quieren, hacemos así. Este menos se va a cancelar con este menos, este coulomb se va a cancelar con este coulomb. Si yo divido 0,85, perdón, 0,85 y 1,602, lo que tengo es 0,53. ¿Y cómo hago la otra operación? ¿Recuerdan? ¿Qué debía hacer?
10 a la menos 6 sobre 10 a la menos 19. ¿Se acuerdan cómo se operaba con esto? Cocientes de potencias de igual base. Esto seguro que lo dieron en matemática. N es igual a 0,53. ¿Y qué debo hacer? Restar los exponentes. Muy bien. 0, entonces 10 a la menos 6 menos, menos 19. ¿Es correcto lo que escribí? Como hay un cociente de potencias de igual base, se restan los exponentes. Entonces es menos 6 menos menos 19. Si hubiese habido una multiplicación, entonces se sumarían los exponentes. ¿Esto cuánto da? 0,53 por 10 a la... 13. Bien, muy bien. Entonces, miren el número que a ustedes probablemente no les diga mucho, porque es tan grande, suena muy abstracto ese número 10 a la 13, pero es un número inmenso, es un número muy grande de electrones. 10 a la 13 electrones. 5, podríamos decir también 5,3 por 10 a la 12 electrones, es decir, 5 y después 12 ceros. O 5, 3 y 11 ceros. Ese es el número enorme de electrones que se transfirieron al friccionar la lana con el plástico. Y es importante para ustedes, como biólogos, porque van a ver muchos procesos, muchísimos procesos donde están involucrados fenómenos eléctricos, tener presente esto, ¿no? Cómo está constituido y que hay elementos donde los electrones están débilmente ligados a los núcleos y otros donde hay una tendencia a agarrar electrones. Electrón que se le acerca, electrón que quiere tomar este elemento. Sin entrar mucho en detalle, los físicos lo vemos de un modo, los químicos a veces lo ven de otro, pero lo que importa es este fenómeno, ¿no? Lo que está ocurriendo. Y lo que está sucediendo acá es justamente el elemento que tiene electrones como más sueltos, más débilmente ligados, los sueltan rápidamente frente a la fricción. Y el otro, que tiene más tendencia a quedarse con lo que no le pertenece, que son otros electrones, se los justamente dice, bueno, si vos no los querés, los tomo yo. Y esa es la razón por la cual uno queda cargado positivamente y el otro queda cargado negativamente en términos netos. ¿Bien? Ok. Daniel, ¿querés continuar con el problema número 2? Sí, gracias, profe. Voy a presentar. ¿Lo pueden ver ahora? Sí, se ve perfecto. Bueno, está entonces. Bueno, acá lo que vamos a hacer entonces es la resolución del problema número 2. Acá nos pregunta el problema, ¿cuál es el módulo de la fuerza que ejerce una carga de menos 3 coulombs sobre una carga de 7 coulombs situada a 2 metros de distancia de la primera? La segunda pregunta que nos hacen es, ¿la fuerza entre ellas es atractiva o repulsiva? Bueno, en primer lugar, acá está el gráfico que representa la situación que nos indica el problema. Observen que tenemos las dos cargas, una con signo positivo, la otra con signo negativo, y tenemos la separación entre ambas. Bueno, esas flechas rojas indican lo que sería la fuerza entre ellas. Está expresado acá los datos, simplemente acomodé los datos, que es esto, para una mayor prolijidad y comodidad en la resolución de este problema. Y como ustedes ya habrán visto en teoría, para poder resolver este tipo de problemas, en este caso solamente de dos cargas, usamos la ley de Coulomb, que es la que figura acá abajo. Esta. Tenemos la constante K, que es justamente lo que indica, es un valor fijo, digamos, una constante, y los módulos de las cargas que están acá, de Q1 y de Q2. Esos módulos
para que quede claro, lo que nosotros hacemos siempre es colocar su valor numérico, pero no su signo. Acá abajo dejo explícito que como estamos interesados en hallar el módulo de la fuerza eléctrica, por eso acá yo lo resalto rojo, porque nos pide módulo, o sea, un numerito y desprovisto de signo que en realidad es siempre positivo. Entonces, debemos utilizar los módulos de la carga Q1 y Q2. Esto significa que no consideramos sus signos. Ahí está otra vez resaltado en rojo, para que quede claro que nosotros acá no vamos a usar los signos. Los signos los usaremos después. Acá hay otra aclaración que creo importante. Dice, acá es importante recordar que la fuerza eléctrica es un vector y por lo tanto no son ni negativos ni positivos. Y la dirección de este, o sea del vector, la dirección del vector es la recta que une los centros de ambas cargas. O sea, me voy para arriba donde estaba el gráfico de la situación. Sería acá. ¿Vieron las flechas rojas? Bueno, la recta que une a ambos centros de las cargas, esa es la dirección del vector. Bueno, lo que acá hago para poder resolver esto, siempre tratando de tener presente que primero tengo que resolver el módulo, que es lo que me pide el problema, y después ver si la fuerza es atractiva o repulsiva, entonces lo que hago es, usando esta fórmula, lo completo con todos los datos que están acá arriba. Acá están los datos, y acá escribo. Esto es el valor de K, que está escrito, y después los valores de la carga, de 7 y de 3 coulomb. Reitero por enésima vez, no hay signos, solamente el valor numérico. Bueno, acá abajo es el R, que es la distancia que separa ambas cargas, y acá desarrollo un poco más, en donde hago la multiplicación, y esto tiene que quedar claro acá, que 7 por 3, 21, y después, como es multiplicación, las cargas, la C, que es de Coulomb, va multiplicado y queda al cuadrado. Desarrollo el cuadrado de acá abajo y hago la simplificación correspondiente. Fíjense que esta M se va con la M de acá arriba. Tengo las cargas cuadradas, también se van y me queda lo que me debería quedar, la unidad correcta, que es Newton. Acá lo que yo obtuve es el módulo. Como ustedes verán, es un número que es positivo, siempre positivo. Es lo que yo dejo expresado acá. Bien, acá escribo que, hallado el módulo de la fuerza, debemos determinar si es una fuerza atractiva o repulsiva. Para esto lo que tengo que considerar son los signos de la carga. En este ejercicio, los signos de las cargas son distintos, lo que significa que la fuerza es atractiva. O sea, básicamente los signos nosotros los reservamos justamente para saber si la fuerza es atractiva o repulsiva. Yo acá arriba, esta resolución de problema está precedida por una muy leve teoría. ¿Lo ven ahí? Ahí tenemos, por ejemplo, qué pasa con la fuerza con dos cargas de signo iguales, y acá abajo dos fuerzas con signos opuestos, que es nuestro caso. En este caso, signos opuestos de las cargas va a ser una fuerza atractiva. Signos iguales de carga serán repulsivas. Acá trae todas las variantes, digamos, positivo con positivo son iguales a ambas, repulsivas. Negativa con negativa, ambas cargas también serán repulsivas. La única forma en que sea atractiva es que ambas cargas sean de signos distintos. Y bueno, esa es la resolución de este problema, en donde hemos hallado el módulo de la fuerza y en función del signo de la carga, si son atractivas o repulsivas. No sé si queda alguna pregunta, algo que no le haya quedado claro en mi explicación. ¿Todo bien? ¿Todo claro? Bien, Gracias, Daniel. bien. Dejo de compartir. Bueno, gracias.
Entonces, volvemos a la guía. Y continuamos, perdón, con el problema número 3. Nos plantea lo siguiente: hallar la magnitud de la fuerza que experimenta una partícula de carga 5 por 10 a la menos 8 coulomb ejercida por una segunda partícula, esta vez de carga 3 por 10 a la menos 9 coulomb, cuando la separación entre ellas es 0,5 metros, 1 metro, 2 metros, 2,5 metros y 3 metros. Son varios problemas pidiéndonos tenemos dos cargas, nos dice los valores de las cargas, y lo que va cambiando es la separación entre ellas. Realizar un gráfico de la magnitud de la fuerza en función de la distancia entre las partículas y unir los puntos obtenidos mediante una curva suave punteada. Antes de ir otra vez a ensuciarnos las manos con la tinta, pensemos en lo que nos plantea el problema. Primero nos dice hallar la magnitud de la fuerza que bla, bla, bla. ¿Por qué nos pide hallar la magnitud de la fuerza? ¿Qué quiere decir esto? ¿Por qué no nos dice hallar la fuerza que? Lo dijo Daniel recién. Sí, el problema 3 dice hallar la magnitud de la fuerza que experimenta bla, 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 una partícula de carga tanto. ¿Por qué el problema nos pide hallar la magnitud de la fuerza? ¿Qué nos está diciendo? Porque debemos hallar su módulo y el módulo no tiene signo. Bien, la magnitud justamente es una de las características de un vector. Es el módulo de un vector. Es decir, acá estamos asumiendo que todos sabemos que una fuerza es un vector. Una fuerza es una magnitud vectorial. Y una magnitud vectorial tiene distintas características. ¿Recuerdan ustedes cuando estudiaron vectores? Entre esas características está la magnitud. La magnitud, la intensidad, el módulo, son sinónimos de lo mismo. Y son valores siempre positivos, pero tienen que recordar siempre que la fuerza no es un escalar. ¿Ok? La fuerza no es un escalar, es un vector. Entonces, una fuerza tiene una magnitud, es decir, tiene una intensidad, por ejemplo, 5 newtons, pero además tiene una dirección y un sentido, apunta para allá, o para allá, o para allá, o para allá. ¿Ok? ¿Importa la magnitud? Por supuesto que sí. Pero también importa, no es lo mismo que ejerce una fuerza de 5 newtons sobre esta mano mía que están viendo ustedes hacia un lado, que para arriba o que la empuje desde abajo. Produce efectos totalmente distintos. Entonces es importante siempre para describir una fuerza, tener en cuenta que tenemos que saber su magnitud, pero también su dirección y sentido. Entonces, permítanme compartirles otra animación rápidamente, donde fíjense lo que tenemos acá. Tenemos una partícula de carga menos 4 microcoulombs y otra partícula de carga 8 microcoulombs. ¿Qué está sucediendo si las cargas son de signos distintos? Se atraen. Se atraen. Y fíjense cómo esta y esta fuerza, esta partícula se ve atraída hacia la otra. Y también esta partícula se ve atraída hacia la otra. La magnitud de esta fuerza, ¿cómo es con respecto a la magnitud de esta fuerza? Mayor, menor, igual. Son iguales las magnitudes. Fíjense que incluso acá me dice el valor. La fuerza en Q1 producida porque el Q2 está presente, es decir, es Q2 la que estira, digámoslo así, ¿no? Es una fuerza a distancia. Acá en el medio no hay nada. Fíjense que no hay una soga, no hay nada. No hay ninguna cuestión material en el medio. Sin embargo, esta partícula produce sobre esta una fuerza que la trae hacia así. Mientras que esta partícula produce sobre esta una fuerza que la atrae también hacia así. ¿Bien? La magnitud de la fuerza, ¿cuánto vale? En este caso, 319.5 newtons. Perdón, 319.557 newtons. Bien, ahora,
¿Qué pasa cuando yo me voy alejando? Voy alejando las partículas entre sí. ¿Qué pasa con la fuerza o con la magnitud de la fuerza? Es menor. Es menor. Y miren qué sucede a medida que la voy acercando. Fíjense, las flechitas que representan a los vectores fuerza, fíjense cómo van cambiando a medida que voy acercando una partícula a la otra. La magnitud claramente va aumentando. A medida que se acercan, aumenta. Y lo que muestran estos bichitos que están acá es justamente lo que quieren hacer es producir su separación. Están estirándolas justamente para que esta no se vaya hacia acá y esta no se vaya hacia acá. Por eso esos hombrecitos están estirándolas para evitar que se suelten y se vayan hacia el otro lado. Ahora, ¿qué pasa si yo genero esto? Miren, ahora las dos partículas son de carga positiva, una de 9 microcoulomb y vamos a cambiar. Esta vamos a poner 4 microcoulomb. La intensidad del color rojo habla de cuán grande o cuánto mayor es, a mayor intensidad del color, mayor valor de la carga. Entonces acá tengo 9 microcoulomb y acá tengo 4 microcoulomb. ¿Cómo es la fuerza en el caso de que las dos partículas tengan la misma carga? Perdón, el mismo signo de carga. Se repelen. Se repelen, es repulsiva y es lo que estamos viendo acá. Como se repelen, entonces acá los muchachos lo que empiezan a hacer es empujarlas para que justamente no se repelan. En la imagen esta. Pero lo que a nosotros nos interesa es lo que está sucediendo entre esta partícula y esta partícula. Pero veamos otra vez lo que sucede cuando las tenemos separadas 10 centímetros primero. Y voy acercándolas. Fíjense lo que sucede con la fuerza. Miren cómo otra vez cuando me acerco, ¿qué pasa con la magnitud de la fuerza? Aumenta. Se incrementa. Muy bien. Entonces, en los dos casos, lo que estamos viendo en la animación es que a medida que se acercan las partículas, ya sean las dos positivas, las dos negativas, fíjense que va a pasar lo mismo cuando las dos son negativas, a medida que nos acercamos aumenta también la magnitud de la fuerza, o una positiva y la otra negativa, miremos de nuevo, nos vamos acercando y también aumenta la magnitud de la fuerza. Entonces, en todos los casos, tenga positiva, positiva, negativa, negativa, positiva, negativa o negativa, positiva, todas las combinaciones posibles, a medida que se acercan, ¿qué pasa con la magnitud de la fuerza? Se intensifica. Bien, aumenta, es más intensa. Ahora, ¿cuál es la diferencia entre tener positiva, positiva, negativa, negativa, o positiva, negativa y negativa, positiva? Si son de igual signo, va a incrementar justamente la fuerza con la que ambas con la que ambas cargas se repelen. Hay una mezcla de cosas. ¿Puede Va ser bien la orientado. dirección entre las fuerzas? La dirección de las fuerzas. No, va bien orientado, pero no es la respuesta correcta. Es otra característica del vector, pero no es la dirección. El módulo. Tampoco. El campo eléctrico. No hablamos del concepto de El campo sentido. eléctrico. El sentido. Exactamente es el sentido de la fuerza. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Porque, ¿cuál es la dirección de la fuerza? Aprovechando que, María, fuiste vos la que mencionó la dirección, ¿no? Aprovechamos eso, que es algo que se me pasó a decir a mí. La dirección de la fuerza acá, ¿cuál es? Lo dijo también Daniel. La dirección que une a las dos partículas. La dirección de la fuerza está en la línea que une a las dos partículas. En este caso es una línea horizontal. Si las partículas hubiesen estado como torcidas, que ahora lo vamos a dibujar, estarían en la dirección que une a las dos partículas. Ahora, lo que cambia es, y ahí ya no llegué a ver quién fue el que dijo, el tema del sentido. Es decir, si las dos cargas son del mismo signo, es decir, tengo dos cargas positivas o dos cargas negativas, ¿qué sucede? ¿Qué va a pasar con estas cargas? Van a tender a alejarse. Van a tender a alejarse. Van a repelerse, van a experimentar una fuerza de repulsión. Muy bien. Caso contrario, una partícula positiva y otra negativa, o esta negativa y la otra positiva, es decir, dos cargas de signos opuestos, se atraen. De ahí, por esto quiero que lo tengan presente más allá de la formulita. Después pueden jugar un poco con esta animación y miran un poco, intentan sacar los valores que aparecen acá. Pero a mí lo que me interesa, y dejamos de compartir la animación,
es que comprendan lo que me está diciendo aquella famosa... Espérenme que no puedo entrar acá. Ley de Coulomb. ¿Qué dice la ley de Coulomb? La ley de Coulomb me va a decir que la fuerza entre dos partículas, esta fuerza, vamos a intentar representarla, por ejemplo, en lo que pasa con una partícula de carga positiva y una partícula de carga negativa. Entonces acá tenemos una partícula de carga, por ejemplo, menos Q. Vamos a poner así, menos Q, para que no se confundan. Entonces tengo un valor que siempre es negativo, porque el módulo de Q es positivo y por lo tanto le pongo el signo. Esto es siempre negativo. Y esta carga tiene un valor Q', o si no quieren usar las primas, pongan Q mayúscula. Tienen valores de cargas distintas. Por ejemplo, y vamos a poner también módulo. Entonces esta tiene un valor que puede valer 7 Coulomb, mientras que esta tiene un valor que puede ser menos 3 Coulomb. ¿Cómo va a ser la característica de la fuerza? Bueno, sabemos que va a ser una fuerza que ¿qué dirección tiene? Esta dirección. Es la dirección que une a las dos partículas. Ahora, si yo quiero saber la partícula azul, la partícula de carga positiva, va a experimentar una fuerza que va hacia ¿dónde? Hacia Q negativa. Bien, hacia arriba y a la derecha, es decir, hacia Q negativa. Entonces, vamos a dibujarla acá. La fuerza que va a experimentar esta partícula va a ir hacia esta de acá. Y a esto lo voy a llamar F. ¿Ok? Y si quieren, lo que se puede poner es Q, Q. Pero esto es más confuso y lo borro. ¿Qué significa esto? Que es la fuerza sobre Q debido a Q minúscula. Pero lo voy a borrar, así no se confunden. Pero los que quieren saber un poquito más, es importante decir quién genera sobre quién. Ahora, por otro lado, tenemos la fuerza que actúa sobre la partícula roja debido a la presencia de la partícula azul. Es decir, la partícula negativa sobre la partícula de carga negativa debido a la presencia de la carga positiva. ¿Sí? ¿Cómo es esa fuerza? ¿Hacia dónde va? Desde Q negativa hacia Q grande. Hacia Q grande. O sea, ¿para allá? No, para allá. ¿Y el módulo cómo es? ¿Quién se anima a decirme? ¿El módulo es menor que la del verde fuerte, el verde oscuro? ¿O mayor? Menor, profe. ¿Es menor? Bueno, así. ¿Menor por qué? ¿Y por qué? Buena pregunta. Es una buena pregunta, efectivamente. Agustina dice igual. ¿Por qué? Uno podría decir menor, bueno, quizás menor porque esta carga es menor que esta, suponiendo eso. Uno podría ir por ese lado. Pero no, las fuerzas entre partículas son exactamente iguales. Una genera sobre la otra una fuerza que es igual y opuesta a la que genera la segunda sobre la primera. ¿Se entiende el concepto? Entonces, la fuerza esta tiene la misma dirección, sentido exactamente opuesto y la misma magnitud, es decir, el mismo módulo. Esta es la otra fuerza, la fuerza verde. Perdón, verde clarito. Bien, ahora, el módulo de esas fuerzas, ¿cuánto vale? El módulo de estas fuerzas viene dado
por la ley de Coulomb, que dice, como decía Daniel hace un ratito, que la fuerza es igual, como Daniel ya lo dijo, ahora les pido a ustedes que lo digan. Es proporcional a algo e inversamente proporcional a otra cosa. Es inversamente proporcional. ¿A qué? La distancia que la separa. Bien. A esta distancia, ¿qué letra le quieren asignar? Si es distancia, quieren usar una D. Y una D, una R. Bueno, yo a propósito les confundo con las letras, porque lo que importa es lo que representan y no la letra. Puede Sí. ser D de distancia. R tiene otra, a ver, se usa para otras cosas que no viene en el caso. Otro sistema de unidades, parecidas a las coordenadas polares que ustedes vieron probablemente en matemática. Pero pueden usar cualquiera indistintamente. Entonces, es inversamente proporcional a D, me decían. Entonces yo tengo que poner acá, en un denominador, D. Sí, ¿qué más? ¿El módulo de F es igual a 1 sobre D? No. Sobre la Bien, distancia al al cuadrado. producto de las cargas. Bueno, el El cuadrado de la producto distancia. de Q mayúscula por Q minúscula. Muy bien. Q mayúscula y Q minúscula, perdón. ¿Sí? Y el factor de proporcionalidad es lo que llamamos constante eléctrica, K. No es que es proporcional a K. Esta es la constante de proporcionalidad. Esto no varía. En ningún caso varía. Yo puedo variar las cargas, puedo variar la separación, pero K no cambia. K es una constante. Entonces, la fuerza eléctrica es proporcional a las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia, y la constante de proporcionalidad es esto que llamamos K, que lo habrán visto también con Patricio, se escribe como 1 sobre 4 pi, que hasta acá ustedes conocen, y epsilon 0 es una magnitud física que aparece que se llama permitividad del vacío. ¿Sí? Pero nosotros nos vamos a quedar con esta K y vamos a decir que K, como dijo Daniel, es aproximadamente igual a 9. ¿Quién se acuerda cómo seguía? Por 10 Por 9 10. por 10 a la 9. Bien, y después las Newton. unidades. Metros cuadrados sobre columbio al cuadrado. Muy bien. Newton, metros cuadrados, coulomb cuadrado. Esa es una constante que se llama la constante eléctrica. Ahora, lo que importa acá es que esto que está acá, como dijo Daniel, insistió y lo dijo por enésima vez, como dijo, el módulo de la fuerza es una magnitud de una cantidad que es siempre positiva. El módulo de la fuerza es siempre positiva. Entonces, todo lo que tengo que estar multiplicando acá tiene que ser positivo, y de hecho, K es positivo. Cualquier distancia entre partículas, entre objetos es positiva, al cuadrado todavía es positiva, y por lo tanto, las cargas que tengo acá, como las cargas pueden ser positivas o negativas, yo tengo que asegurarme que estoy multiplicando los módulos de las cargas. ¿Bien? Entonces, lo que voy a obtener como módulo de una fuerza es siempre un valor positivo. 5 newton, 10 newton, 80 newton, 25 newton, 6 micronewton, 6 milinewton, etc. ¿Vamos bien? Muy bien. Ahora sí, dicho esto, vamos a configurar una tabla donde ponemos distancia, como hacían ustedes, en matemática de secundario, quiero decir, no en la facultad, cuando daban funciones y escribían distancia por un lado y módulo de la fuerza por el otro. Entonces, ¿qué debo hacer? Bueno, tengo que hacer esto. El módulo de la fuerza va a ser igual ¿a qué? A 9 por 10 a la 9 newton metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. ¿Qué es esto? Todo eso es K. En mi problema, ¿cuánto valía Q? Vamos acá arriba. Q grande.
¿Se lee? 5 por 10 a la menos 8 coulomb. Bien, bárbaro. ¿Y su módulo es? ¿5 por 10 a la menos 8? Muy bien. 5 por 10 a la menos 8 coulomb. ¿Y la otra carga? 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Efectivamente. ¿Y su módulo? 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Lo mismo, exacto. Ahora, esta fuerza entre estas dos partículas, estas fuerzas, perdón, porque son dos fuerzas, ¿no? Una experimenta una partícula, otra experimenta la otra. ¿Van a ser fuerzas repulsivas o atractivas? Repulsivas. Repulsivas, porque las dos cargas son del mismo signo. ¿Mm? Carga positiva con carga positiva se repelen. Vamos entonces acá, 5 por 10 a la menos 8 coulomb y 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Entonces, 5 por 10 a la menos 8 coulomb y 3 por 10 a la menos 9 coulomb. Fíjense, lo que estoy haciendo es multiplicar K por el módulo de este Q por el módulo de otro Q. Y ahora divido por ¿qué magnitud? Vamos a dejarlo así, d cuadrado. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto da 9 por 5 por 3? 135. 135. Bien. Unidades. Fíjense que acá tengo coulomb cuadrado y acá tengo coulomb y coulomb. Es decir, este coulomb cuadrado se puede simplificar con este coulomb y este coulomb. Por otro lado tengo 10 a la 9, que está multiplicado por 9, por 5, por 10 a la menos 8 y por 3 y por 10 a la menos 9. 10 a la 9 por 10 a la menos 9, ¿cuánto vale? Bueno, después prueban a hacerlo. Esto seguro en matemática lo hicieron. Da 1. Entonces puedo cancelar. Es como decir 10 a la 9 sobre 10 a la 9. Da 1. Entonces me queda 9 por 5 por 3 por 10 a la menos 8, que está acá. Por 10 a la menos 8. Newton, metros cuadrados. Todo esto sobre d al cuadrado. Y el problema lo que me planteaba era tomar distintos valores de d, 0,5 metros, 1, 2, 2,5 y 3 metros. Entonces lo que escribo acá es 0,5 metros, 1 metro, 2 metros, 2,5 metros y 3 metros. Y los valores de las fuerzas los tengo escrito acá. 540 newtons, no, perdón, 540 por 10 a la menos 8 newtons, 135 por 10 a la menos 8 newtons, 33,75 por 10 a la menos 8 newtons, 21,6. Fíjense los números, las magnitudes de estas fuerzas, perdón, 21,6. ¿Y qué está sucediendo a medida que aumenta la distancia? ¿Era algo esperable? ¿O estamos haciendo algo mal? Sí, porque disminuye. Bien, disminuye. ¿Qué cosa? La fuerza. La fuerza. Disminuye la magnitud de la fuerza. ¿Cuándo? A medida que se van alejando. A mayor distancia. Bien, a mayor distancia entre las partículas, a medida que las partículas se van alejando. Exactamente. A medida que aumenta la distancia, disminuye la fuerza y era algo esperable. Entonces, aquí les queda el siguiente desafío, que es, nos estamos quedando sin mucho tiempo, entonces lo voy a hacer brevemente, es hacer un gráfico, es lo último que nos pide el problema, donde pongamos en el eje de abscisas, pongamos D, y en el eje de ordenadas, pongamos el módulo de la fuerza. Insisto, el módulo de la fuerza es siempre positivo, por eso solamente grafico la parte, el semieje positivo de ordenadas. Ahora tenemos que ir hasta 3 metros. Vamos a hacer así, a ver si llego. 1 metro, 2 metros y 3 metros. Perfecto. Entonces acá estamos en 3 metros.
vamos a poner así, miren. La distancia en metros. Entonces solamente ponemos acá los valores, los números. Después tenemos 2,5. También tenemos 2, 1 y 0,5. Entonces el desafío acá, fíjense, es intentar trazar a escala estos valores. 15, 21, 33, etc. Vamos a hacer muy esquemáticamente acá. Ustedes después lo hacen con papel milimetrado. Vamos a poner 15 acá en el primer cuadradito. Entonces acá tendremos 30, 45, 60, 75, etc. Y lo que vamos a hacer es poner acá newtons, las unidades. Entonces acá ponemos 15 por 10 a la menos 8. El otro va a ser 30. No lo escribo para no sobreescribir o no poner tanta cosa. 45 y acá va 75. ¿Bien? Ahora, yo voy a tener que ir hasta 540. Por lo tanto, para este valor 0,5 y para este que está acá, no puedo graficarlo en esta escala. Tengo que irme bastante para arriba. Pero sí puedo graficar estos tres. Para 3 metros tengo 15 por 10 a la menos 8 metros. Entonces acá grafico este punto. Para 2,5 metros voy a estar en 21. Es decir, si este es 15 y este es 30, más o menos, estoy un poquito por debajo de la mitad. Por acá. Acá estoy en 30. Entonces 33 está un poquito por arriba. Ahora vamos a poner a prueba mi pulso. Pero la idea es, a ver si puedo graficarlo acá, que cuando unamos esto, a ver si puedo, no voy a poder. Miren cuando el profe dice que no hay que decir no voy a poder, bueno. Aquí viene, no estoy encontrando dónde está mi puntero, ahí está. Bueno, la parte de la vergüenza. Fíjense, cuando ustedes lo grafiquen, ¿no? Está muy mal graficado esto, pero cuando ustedes hagan el gráfico, van a tener una curva que tiene aproximadamente este tipo. Se llama una hipérbola. ¿Bien? Este tipo de funciones aparecen cuando uno tiene justamente acá la distancia, acá el módulo de la fuerza, y la relación entre ellas es de tipo de la inversa del cuadrado de la distancia. El módulo de la fuerza va con el cuadrado, o con la inversa del cuadrado de la distancia, o con el cuadrado de la inversa de la distancia, lo mismo. ¿Sí? Después ustedes lo grafican bien, intentan con papel y lápiz completar esto. Daniel, ¿querés continuar? Perfecto. A ver, voy a compartir entonces. Ahí lo pueden ver. Sí, Daniel, se ve perfecto. Sí, sí. Bien, perfecto. Bueno, entonces acá estamos en el problema número 4, donde me dice que, me plantea el problema que tengo una partícula de carga Q1 de 2 por 10 a la menos 5 coulomb, que ejerce una fuerza de 100 newtons sobre una carga Q2 situado a 0,2 metros de Q1. Pregunta cuál es el módulo de la carga Q2. Otra vez, a fuerza de ser muy reiterativo, ¿qué es lo que me pide la pregunta? El módulo. O sea, fíjese que acá ni siquiera me pregunta qué signo tiene, solamente quiere conocer el valor numérico. Eso es todo lo que me pide. Hago una representación de cómo es la
el problema acá, escribo todos los datos, acá están, organizados. Es mi costumbre siempre resolver, cuando resuelvo los problemas, coloco esta tablita con los datos, entonces me es más fácil organizarme, pero eso es algo particular mío nada más. Y después, otra vez, estamos usando la ley de Coulomb para resolver este problema. Como verán, esta ley es exactamente la misma formulita que usamos en los problemas anteriores. Reitero, acá tenemos los valores absolutos. No usamos signos. Entonces, lo único que hago acá es un simple despeje de fórmula en donde despejo Q2 porque es lo que nos solicita el problema. Y así queda la fórmula que después reemplazo por todos los valores que nos dio el problema. Tengo la fuerza, la distancia de separación entre ambas cargas, la constante K, como su nombre lo indica, es una constante, ya es un valor fijo, y después el valor de la carga Q1, también asignado por el problema. Y bueno, simplemente poniendo todo en la calculadora, hallo acá el módulo de la carga, que es lo que está acá, y lo dejo muy bien escrito que es un módulo lo que tenemos acá, un valor absoluto, y es 2,2 por 10 a la menos 5 Coulomb. A mi criterio acá lo que tiene es que el problema lo único que hace hincapié es en hallar el módulo, no quiere saber nada de qué tipo de signos tiene. Eso es todo. Por lo demás, es simple aplicación de la fórmula y el despeje conveniente. No es solamente, no siempre se halla fuerza, también se puede hallar distancia, se puede hallar algunos de los valores de la carga. Eso es todo. Este es un caso muy sencillo, digamos. ¿Alguna pregunta al respecto? ¿Algo le pareció extraño de ahí? Sí se entendió, me pareció muy bien. Bien. Muy bien. Profesor, esto después se podría subir el archivo para que los alumnos bajaran, ¿no es cierto? Sí, sí, gracias Daniel, ya está subido, ¿eh? Está en el aula Perdón, virtual, eso les iba a decir. Gracias por perdón. recordarlo. No. Bueno, Gracias Daniel. dejo de compartir entonces. Dale, gracias. Bueno, estos apuntes, en realidad Daniel hizo un poquito más, que Daniel mostraba recién algunas partes de la solución de algunos de los ejercicios, pero también quiso hacer una introducción teórica. Entonces el documento PDF que él preparó lo subimos en el aula virtual, ya lo pueden encontrar ahí. Ese es el punto 1 que les quería mencionar. Para quienes quieran saber un poquito más, lo que vamos a dar en clases es lo que después entra en los parciales. Pero quienes quieren saber un poquito más, quienes tienen un poco de curiosidad y quieren mirar, también, yo doy otra materia que se llama electricidad y magnetismo, que es para los chicos de física. Y si quieren ver la introducción de estos temas, yo creo que están en condiciones, al que le interese y quiera verlo, están grabadas las clases de este año también, de electrostática, también están subidas en el aula virtual. En particular, hay dos problemas que son parecidos, pero a una introducción histórica y también conceptualmente mucho más aguda, para quien quiera conocer un poco más. Ezequiel, dame un minuto y ya te doy la palabra. Lo que quiero mencionar es justamente, respecto a esto que estoy diciendo, ustedes ven que aparece esta ley de Coulomb, y esto es una ley empírica. La ley podría haber sido totalmente distinta, podría haber no dependido de esa manera como depende de las dos cargas, porque las fuerzas eléctricas solamente dependen de las cargas y van de a pares. Es decir, si uno tiene 3, 4, 5 o un número más grande de partículas cargadas, las fuerzas siempre van de a pares, siempre van entre dos cargas. Cada par de cargas genera una fuerza. Ahora, y esto les voy a mostrar y después le doy la palabra a Ezequiel, y esto seguramente lo vieron en la clase de teoría, pero lo menciono porque me parece importante. Si uno tiene, acá está el lapicito, si uno tiene, vamos a decir, vamos a poner con azul las cargas positivas, un par de cargas,
y con rojo cargas negativas. Imagínense que tenemos este sistema. Y quiero saber las fuerzas que actúan sobre esta partícula. ¿Qué debo hacer? Bueno, lo que tengo que hacer es, en primer lugar, trazar líneas punteadas que me indican las direcciones que unen a esa partícula con todas las demás. Entonces, a esta con esa, a esta con esta, a esta con esta, ¿sí? Buscamos todas las direcciones. Así. Esa la podemos corregir un poquito, más o menos así. Ahora, entre esta azul y esta roja hay una fuerza. Esta azul experimenta una fuerza que va hacia la roja o se aleja de la roja. Hacia la roja. Hacia la roja, muy bien, así. La intensidad va a depender de la distancia y de las magnitudes de las cargas. Vamos a poner algo así porque no sabemos cuánto valen. Pero esta va hacia allá. Luego, esta azul y esta azul. Es decir, esta partícula que está acá de carga positiva experimenta una fuerza debido a la presencia de esta otra carga que va hacia dónde. Se repelen, como dice Oriana, es decir, va hacia allá. Ahora, esta partícula azul respecto de esta partícula, ¿qué experimenta? ¿Una atracción o una repulsión? Se atraen. Entonces esta se ve atraída por esta. Vamos a poner una fuerza intensa así. Luego, entre estas dos, que son de signos iguales, ¿no? Cargas positivas las dos, hay una repulsión. Vamos a poner algo así. Y acá hay una atracción. Fíjense que yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, perdón. Sí, 1, 2, 3, 4, 5 fuerzas. ¿Sí? Porque esta partícula que estaba acá, que la voy a graficar ahora de nuevo, esta azul de acá, experimenta una atracción hacia esta, una repulsión respecto de esta, una atracción hasta esta, una repulsión respecto de esta y una atracción hacia esa. Eso es lo que indican estas 5 fuerzas que están en verde. Ahora, ¿cuál va a ser la fuerza que va a experimentar esta partícula que está acá, azul? ¿Cómo voy a encontrar la fuerza total? La sumatoria de todos los vectores, como dice Paula. Entonces acá necesito saber de matemática suma de vectores. Y tengo que sumar este vector con este, con este, con este, con este. Yo desconozco hacia dónde irá, depende de las intensidades. Supongamos, puedo hacer una suposición, digo, bueno, quizás va para allá. Exagerando, vamos a poner algo así. Esto es un ejemplo. Esta sería la fuerza neta, es decir, debido a la presencia de esta y esta carga, esta partícula experimenta esta fuerza neta que es la suma de todas las verdes. Esto se llama principio de superposición y es un principio fundamental también, así como la ley de Coulomb. La ley de Coulomb y el principio de superposición son la base que sustenta a todos los fenómenos de la electricidad. Por eso quería comentarles estas dos cuestiones. Ahora, ¿por qué es así? La naturaleza puso estas leyes. Nosotros lo que hacemos es hacer las observaciones. Hemos visto que se comportan de esta manera, que esa fuerza es proporcional a las cargas, inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que la separa. Pero no es una cosa que nosotros metemos la matemática sobre la realidad. No, lo que ocurre es que nosotros miramos, observamos, hacemos experimentos y vemos lo que en la naturaleza ocurre y lo plasmamos en estas expresiones. Y entonces, la fuerza que va a experimentar una partícula cargada va a ser la suma vectorial de todas las fuerzas de las interacciones de A2. Y esta es otra cosa linda. ¿Por qué de A2 y no de A3? La naturaleza lo dispuso así. Nosotros solamente describimos, y esto es hermoso también, porque digo que ustedes como biólogos también, como biólogos, tienen que ir ganando esta riqueza de la observación de la naturaleza. Y para nosotros físicos, esto ocurre. Esto es así. Esta es una ley de la naturaleza. ¿Podría haber sido otra forma? Sí, podría haber sido. Las consecuencias serían otras. Y eso nos gusta a nosotros, meternos en lo físico que hubiese pasado así. Pero más allá de eso, ocurre de esta manera cuando podría haber sido de otra.
¿Mm? Y las interacciones son partícula a partícula. Solo partícula a partícula. No de a 3, no de a 4, no de a 10 partículas. Solo de a 2. Siempre de a pares. Y se acabó. Después lo que hay es sumar todas las fuerzas que van de a pares. Bueno, esto quería comentarles porque con eso completamos todo este tema. Nos quedan 7 minutos para quienes Profesor, quieran hacer preguntas. Sí, Daniel. ¿puedo hacer una pequeña aclaración nada más? Sí, claro. Bien, acá de este archivo de los dos problemas resueltos, que también tiene una teoría, les quería aclarar a quien le interesara, es que en la página 1 después hay un subtítulo que se llama Ley de Coulomb. Ahí en el segundo párrafo está explicado cómo se trabajan las fuerzas, quién atrae a quién, y es solamente unas líneas, pero también ahí indica que el módulo de la fuerza entre ambos siempre es igual independientemente de qué carga tomemos. O sea, lo podrían, a quien le interesara, leer eso y ahí se van a dar cuenta de cómo trabajan. Eso era todo, gracias. Gracias, Daniel. Ahí les comparto para que lo vean. Este es el apunte que él preparó para ustedes, que ya está subido al aula virtual, y esto es lo que él les está comentando. Entonces lo pueden ver un poco gráficamente. ¿Eh? Hace una comparación con la fuerza, con otra fuerza fundamental de la naturaleza, que es la fuerza gravitatoria, que ustedes ya conocen, que se comporta de manera semejante. En la fuerza gravitatoria hay una dependencia con las masas de las partículas o de los objetos que se atraen, y también hay una dependencia con la distancia, y en particular con el cuadrado de la distancia o la inversa del cuadrado de la distancia. Bueno, acá están los casos de repulsión y de atracción, y después viene la solución de los problemas que acaba de hacer. Este material ya está disponible online. Bueno, quedo atento si hay preguntas. Si quieren, cortamos la grabación por acá. Profe, yo tengo una. Pasa que justo me interrumpieron y no llegué a escuchar bien y tampoco entendí. Usted estaba explicando lo de principio de superposición y la ley de Coulomb y dijo algo así como que era de a dos y no entendí muy bien eso. No, ¿Se me bien. podría explicar? Lo que quiero decir es que las interacciones entre partículas cargadas siempre dependen de una partícula y de la otra partícula, de dos partículas. Acordate que la fuerza es proporcional a esta carga y a esta carga y a la distancia que las separa, y a nada más. Las otras son invisibles. Después, si hay varias cargas, miro otro par de cargas y las otras son invisibles. Encuentro esa fuerza de estas dos partículas cargadas. Luego de la tercera, etcétera, etcétera, invisibilizando a las otras. Y la fuerza neta es la suma de todas esas fuerzas de a pares. Esto quizás conceptualmente puede que no sea tan sencillo, quizás algunos lo captan un poco más, otros menos, pero lo que quiero es ponerles en la cabeza esta cuestión de que en la naturaleza ocurre de esta manera. Lo que quiero decir es, ¿rige el principio de superposición? Sí. ¿Y qué implica el principio de superposición? Esto que yo decía, hay que mirar pares de partículas, tomarlas siempre de a dos, calcular las fuerzas, pero el vector fuerza, que siempre se debe a dos partículas, dos partículas, dos partículas, dos partículas, y luego lo que tengo que hacer es hacer una suma de todas las fuerzas que actúan sobre una de ellas. Y esa es la fuerza neta. ¿Bien? Pero lo que yo decía es, ¿qué estoy sumando? Estoy sumando fuerzas de interacción entre pares de partículas. Esta con esta, después esta con esta, después esta con esta, después esta con esta. ¿Se entiende eso? Y lo que estoy haciendo cuando hago eso es decir, bueno, esta con esta interactúa, y cuando busco calcular esa fuerza, es como si no existieran en todas las demás. Digo, hago K por Q, o sea, Q1 por Q2 sobre R cuadrado, y miro la dirección y el sentido. Después hago la misma para otro par de partículas, lo mismo para otro par de partículas, lo mismo para otro par de partículas, y después que termino haciendo, sumar todas ellas. Pero cada uno de estos términos, en esa suma de vectores, cada una es de a pares. Lo que estoy tomando son pares de partículas, pares de cargas. Es K por Q1 por Q2 sobre R cuadrado, dirección y sentido. K por Q1 por Q2, dirección y sentido. No hay una tercera partícula metida en el medio, ni una distancia, no. ¿Se entiende? Espérenme, María.
Ah, pensé que alguien más levantó la mano porque Ezequiel también había levantado hoy la mano y recién me estoy acordando, perdón. Pero no sé quién había preguntado esto, no sé si se entendió. Sí, profe, ahí entendí. Ok, Gracias. Mayla. Ezequiel, perdón que me había olvidado que habías levantado la mano hoy. Sí, profe, le quería consultar en la página de perfil académico, PFC, ahí creo que hacía el nombre, Ujú. ahí se subían algunos de los trabajos que hacía un profesor, no sé quién, no sé qué profesor era. ¿No Ujú. están, no están ahí los ejercicios de la unidad 3? No, los de la unidad 3 no están. Los de la unidad 3, por eso es importante que vengan y participen de las clases, los que están subidos a partir de la 4. Quizás subamos algunos de la 3. Ah, ok, ok. Ok. María. Ah, El profesor que estaba, ¿cómo se llama? Daniel, él sí. subió una lista de trabajo, o como dijo usted. Tendrías que ver cómo lo subieron. Lo subió la profe Erika hace un ratito al aula virtual. Si no lo encontrás, avísame. Que quizás está como novedades o algo por el estilo. Ok, Busca un ok. poquito en el aula virtual y lo vas a encontrar tanto el PDF como el otro video que yo mencionaba en el canal de YouTube. María. La suma de esos vectores que dice usted, profe, sería como la regla del paralelogramo o algo así. Bien, o sea, hay distintos métodos de sumas de vectores. Eso ya es entrar en matemática y que es importante, ¿sí? Y para sumar vectores, uno tiene, por ejemplo, dos Vio, vectores y usa vio el método que del suma, paralelogramo. claro, vio que suma los dos vectores, o sea, las dos fuerzas y le da una resultante. Que Eso, esa resultante se puede sumar otra fuerza más y exacto, así así es, así sucesivamente. es, así es. Hay varios métodos de suma de vectores por medios gráficos. Una es esa que vos mencionás, la del paralelogramo. Entonces lo que voy haciendo es tomo de a pares, tomo dos vectores fuerza, obtengo la resultante. A la resultante la sumo con una tercera, a la resultante esas dos la sumo con la cuarta, etcétera, hasta tener descartar todas las fuerzas, digamos, ¿no? Haber involucrado a todas ellas. Así Sí, es. profe, Hay sí. métodos un poco más sofisticados, pero quedémonos con ese y es suficiente. Bueno, gracias, profe. Bueno, corto acá la grabación.